Bueno, vamos a empezar. Entonces, nuestro tema del día de hoy, por eso de eso vamos a platicar y sobre ello vamos a trabajar lo que es el, el laboratorio. Hoy tenemos siempre sociedades anónimas, pero estas son sociedades anónimas especiales. Eso le cambiamos, son sociedades anónimas especiales los que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de sociedades anónimas, que fue un tema que vimos el día miércoles, así fue. El día miércoles, entonces, en razón a esto, pues ya vimos que la sociedad anónima es una de las sociedades que obviamente es más que todo para capitalistas, ¿verdad? Son ellos los que se van a ir cuando hay mucho dinero y queremos invertir y queremos hacer o necesitamos, entonces lo que hacemos es crear una sociedad anónima. Solo que esta sociedad anónima, aquellas son sociedades anónimas comunes y esta es una sociedad anónima especiales. Derivado de ello es que el día de hoy vamos a ver nosotros vamos para dejar en los laboratorios para hacer sobre la ley de mercado de valores y mercancías. Esa es una de las que vamos a leer para que usted pues la compre, la lea, que es la ley de mercado de valores y mercancías. Esa es una de las leyes que vamos a ver porque entre ellas están las leyes especiales, esas leyes especiales que tal vez usted ya las oyó hablar, pero no la ha leído. Es obvio que no la va a leer porque si no lee esta va a estar leyendo otra, ¿verdad? Entonces, esta es una de las primeras leyes que vamos a nosotros que tomar en cuenta y pues obviamente la ley de seguros, que esa es la otra que vamos a leer para que usted pueda tener ya esos 10 puntos y más adelante pues vamos a leer otra, pero esas son las leyes que vamos a tener en cuenta. Igual yo se lo voy a poner allí en Classroom para que a usted no se le olvide. Esas son. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la ley es, las leyes, las normas, las sociedades anónimas especiales, ¿en qué consisten estas? Las sociedades anónimas, pues son aquellas que regularmente se organizan por procedimientos distintos a las sociedades comunes que va a regir el decreto 2-70. Entonces, estas son, dice que son sociedades anónimas especiales, ¿verdad? Aquellas que regularmente se organizan por procedimientos distintos a las sociedades comunes, que fueron las que vimos, que rige el decreto-70, Código de Comercio, y su singularidad deviene de estar normadas por leyes especiales, que son lo que estamos viendo en este momento. Como están normadas por leyes especiales, una de las leyes especiales, pues ya ve en este momento que le decía que es la ley de, de seguros, que es la que vamos a ver. Y ahorita vamos a continuar con las siguientes normas que nosotros ya tenemos aquí presentes. Entonces le decía a usted, ¿cuáles son estas sociedades especiales? El Código de Comercio le establece, pero si se actúa el Código de Comercio como actúa como una ley complementaria, porque van a exigir requerimientos contractuales. De esos requerimientos contractuales, la van a colocar en una situación o en una norma legal distinta. Entonces aquí va a incidir de su nacimiento y su vida legal, ya no depende del decreto-70, no, depende como en este caso que le decía de la ley del mercado de valores y mercancías. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, ese ya no es el decreto-70, ese es el decreto número 34-96 del Congreso de la República. Entonces, aquí, de conformidad a la Constitución, entonces, aquí sí establece que son obligaciones fundamentales del Estado promover el desarrollo económico de la nación. Primero, porque hay más oportunidades laborales, porque Guatemala crece, ¿verdad? Pero con el objetivo, por ahí hay un micrófono encendido. Si me hicieran el favor de apagarlo, Luis Felipe, por favor, gracias. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? En esta norma que la intención del Estado, la intención es proteger la formación del capital, proteger el ahorro, proteger la inversión, pero con el objetivo de crear esas condiciones que sean adecuadas para promover la inversión de ese capital nacional
Y los extranjeros que vienen, usted se da una paseadita por el pueblito, creo que se llama, y ahí va a encontrar un montón de personas. Usted va a ver que hay coreanos, hay árabes, hay diferentes personas que han venido. Son extranjeros que vienen a crear sus empresas, que vienen a dar trabajo, ¿verdad? Claro, no es el caso de las sociedades anónimas que estamos platicando hoy. No, se lo pongo como un ejemplo porque, porque le digo de que ese es el propósito, el objetivo de crear una norma diferente, porque esto va amparado con la Constitución Política de la República. Entonces, ¿qué hace eso? Va a elevar la competitividad y, por ende, el sistema financiero va a haber más dinero en Guatemala, pero sobre todo en la economía nacional. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad? Que hayan, si vamos a este nivel, el aumento de esas operaciones bursátiles. Entonces, se va a dar un seguimiento y entonces aquí ya se da un proceso para crear otras leyes y por eso es que estas sociedades anónimas se le llaman sociedades anónimas especiales. Más adelante vamos a ver, son diferentes, ¿verdad? Pero estas son las que nosotros vamos a darle lectura. Bueno, entonces tenemos aquí cuáles son esas sociedades anónimas especiales. Las sociedades anónimas especiales están clasificadas, ¿verdad? Como la de inversión, la bancaria, la aseguradora, la de inversión, ¿ve? Se las repetí, el almacenadora y en algunos aspectos la afianzadora y a las que se dedican al mercado de valores y mercancías. Eso era lo que le estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Entonces, vea usted, aquí tenemos las sociedades anónimas de inversión. Estas sociedades anónimas de inversión, qué es lo que sucede con esto? Ellas quieren invertir. Por eso son de anónimas especiales, pero son de inversión. ¿Por qué? Porque le decía que regularmente se organizan por esos procedimientos que son distintos a las sociedades comunes que rige el código. Comúnmente el decreto-70 nosotros tenemos en el artículo 10, ahí están establecidas. Pero estas no, esta tiene su ley especial. Entonces, por eso es que son leyes especiales, porque se organizan, ¿verdad?, con otras leyes que son complementarias. Entonces, tenemos como punto 1 la sociedad anónima de inversión. Estas sociedades dice que tienen como objeto exclusivo invertir. ¿Invertir qué? Sus recursos en la adquisición de valores. Entonces, aquí hay un autor que nos especifica que son cuidadosamente seleccionados. No creo que cualquiera, ni cualquiera hace una sociedad anónima común, mucho menos especial. ¿Por qué? Porque aquí el propósito es de lograr mediante la cantidad de diversificación que existe de riesgos, la mayor seguridad del capital invertido. Por eso le explico, si la sociedad anónima no cualquiera lo hace, hay que tener suficiente capital. Una sociedad anónima de inversión es más delicada porque su incremento de valor, espéreme que no sé quién es, ahora es Lorena que me tiene su micrófono encendido. Ya la apagamos ahí porque se les olvida, ¿verdad? Entonces tenemos que son sociedades, ¿verdad?, que tienen como objetivo exclusivo invertir sus recursos en la adquisición de valores que la ley establece. Y entonces le decía que según esta persona, que es según Salinas Martínez, son cuidadosamente seleccionados con el propósito de lograr mediante la diversificación de los riesgos la seguridad. Aquí hay que invertir. La seguridad de qué? Del capital invertido, porque aquí son sociedad anónima de inversión. Y eso va en incremento. Y como es a largo plazo, ¿verdad? Entonces, vea lo delicado que es la sociedad anónima de inversión. Claro, no cualquiera lo va a hacer. Eso trae trabajo, eso trae una economía, una estabilidad económica. Y dice que sin perseguir fines de control de financiamiento directo o de especulación. Resumiendo en que solo existe un objeto exclusivo: invertir en la adquisición de valores
guardando el espíritu de la prudencia. Lo que nos establece aquí es que se van a arriesgar, se arriesga. Por eso es que en la doctrina establece que en la doctrina guatemalteca y en la ley se puede decir que es una especialidad de sociedad de inversión. ¿Por qué? Porque va a organizarse con el objeto de invertir sus recursos, pero exclusivamente en la adquisición de valores. Pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, ese párrafo que aparece ya en la ley del mercado de valores y mercancías, lo vamos a leer con usted cuando usted ya lo tenga la próxima semana, para que usted no, yo no lo sorprenda. Aquí nos establece que las sociedades de inversión son aquellas que tienen por objeto exclusivo la inversión de sus recursos en los valores a que se refiere, ¿verdad? La ley. Por eso es que en el artículo 2, cuando usted vaya leyendo, aquí le establece, aquí es claro, la sociedad de inversión solo tiene por objeto la inversión. No hay más. Es la inversión. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son esos valores que se entiende por mercancía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no cualquiera lo va a hacer, tenemos que tener claro que si yo le hago una pregunta en el examen, no lo va a encontrar en el Código de Comercio. Porque aquí cuando se va a redactar la escritura pública de organización de esta clase de sociedad anónima, debe tenerse en cuenta que en este caso no va a existir el objeto principal y accesorio, solo existe el objeto de invertir en valores. Punto. Entonces, eso lo tiene que tener usted clarísimo. Aquí no, el objeto, yo le decía en sociedad anónima o en las otras sociedades, mire, se deja porque, bueno, yo solo me voy a dedicar a vender y a la creación de teléfonos. Ah, pero ya no puedo vender televisión. No, porque el objeto era teléfono. En cambio, aquí por eso se establece que cuando se redacta la escritura pública de esta organización, debe tenerse en cuenta, se debe recordar que no existe objeto principal ni accesorio. Solo sí y solo sí invertir en valores. Y eso es todo. No puede venir usted y decir, mire, y si se me ocurre y lo hacemos con la sociedad anónima, no. Ese es el objetivo y usted lo tiene que cumplir. Esto está creado solo para inversión. Y tenemos el tipo de sociedad anónima que se refiere a los bancos privados. Estos van a surgir, dice, de la autonomía, de la voluntad de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Son ellos los que deciden, bueno, vamos a crear una sociedad anónima, pero en relación a un banco. Por eso dice que surgen de la autonomía, de la voluntad de los ciudadanos y no a los llamados bancos públicos, que es totalmente diferente, ¿verdad? Porque aquí en los bancos públicos son de propiedad estatal, en donde la figura societaria está ausente, porque su existencia se debe, ¿verdad?, a la ley que los crea. Pero aquí tenemos un Banco de Guatemala, el Banco de Guatemala tiene su propia norma, su propia ley que lo regula. No obstante a ello, aquí en la sociedad anónima bancaria, este tipo de sociedad se refiere a bancos privados. Entonces, a pesar de que la formación de las sociedades se fundamentan en la libertad de industria, porque así lo establece la Constitución Política de la República, que lo establece en la libertad de industria y comercio, el negocio de la banca está reconocido como una actividad mercantil según lo previsto, ¿verdad? En el artículo, ¿se acuerda que el artículo 2 así nos establece? Se me hizo mi, aquí está. El artículo, sí, dígame. Alguien levanta la mano por ahí, dígame. Hola, Lick, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, Lick. Fíjese que una primera suposición en el caso de la constitución de una sociedad bancaria, a veces el giro comercial también
del banco es la inversión. Del Se banco no, necesita, porque el banco está de conformidad a su ley y el de inversión está de conformidad a la ley de valores. no puede mezclarse, ¿verdad? No, ellos tienen que ser claros, por lo menos no. Aparte lo que pasa es que ellos tienen otro tipo de políticas que uno lo puede confundir, pero no es lo mismo Ujú. lo que quieren hacer, lo que hacen los bancos a lo que le hace a una sociedad de inversión. Sí, pues. Y esas especificaciones que se pondrán en la escritura de constitución, ¿vienen en la ley de específica o también Por se eso, tienen por que eso, creer? por eso le Ujú, decía hace un momento que cuando hablamos de cada una tiene su ley y usted como ujú, profesional tiene que aplicar cada uno de ellos. Claro, obviamente siempre vamos a partir de un código de notariado, exacto. ¿verdad? Ah, okey. Ujú. Bueno, Muy entonces, bien. Angélica. bueno, entonces les decía a ustedes que tenemos aquí, ¿verdad? Que si bien es cierto, este tipo de sociedad anónima, ¿verdad? Es la que se refiere a los bancos privados. Hace un momento le establecía que la Constitución en el artículo 43, ¿verdad? Reconoce de la banca como una actividad mercantil. ¿Y cómo lo reconoce? Mire, el artículo dice, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividades que se refiera a lo siguiente. Aquí lo tenemos, la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas. O sea que ellos sí entran como comerciantes. Y el 3 establece las sociedades, comerciantes sociales, las sociedades organizadas bajo forma mercantil, tienen la calidad de comerciantes cualquiera que sea su objeto. O sea, lo que sí tienen es que sí son comerciantes. Entonces, como esta actividad comercial es esencial para la economía del Estado, entonces el régimen legal de la sociedad anónima bancaria se rige por normas especiales que hacen variar el procedimiento constitutivo de conformidad a la sociedad anónima común, ¿verdad? La sociedad anónima la regula el Código de Comercio. La sociedad anónima especial la va a regir sus normas especiales. ¿A manera de qué? A manera de resaltar la importancia de la regulación. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedad va a ser diferente. Entonces, amerita señalar que acompañada de la solicitud para organizarla, se debe acompañar un estudio de factibilidad. Ese ¿qué quiere decir? Ese estudio de factibilidad es del futuro negocio. ¿Qué comprende este? El estudio del mercado, las bases de financiamiento, la forma de gobierno de la sociedad, cómo lo van a hacer, cómo lo van a realizar, la organización, la administración, no es igual que la sociedad anónima. El monto, el capital autorizado y pagado para la constitución de un banco, como una sociedad anónima especial, como la constitución para la creación de una empresa, dígase gasolineras, no es tan fácil, no es tan fácil poderlo hacer. ¿Por qué? Porque sí se requiere una cantidad más grande, ¿verdad? Eso se requiere. Entonces, obviamente, usted lo aprende como profesional, lo aprende como estudiante, pero tiene que tomar en cuenta, tiene que tener ese cuidado a la hora que a usted lo contraten. En este momento usted puede ser que no va a leer toda la norma, pero cuando a usted le corresponde en un banco, en una sociedad de inversión, en una aseguradora, ojo con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el monto del capital autorizado y pagado, la forma de aportarse, cuál es esa proyección financiera que tiene. No solo es que usted aquí está el dinero, ni que fuera lavado, ¿verdad? Entonces aquí va a indicar cuáles son los elementos de estos estudios y cuáles son señalados específicamente en el reglamento. Se debe establecer. Entonces, en los bancos sí deben de ser muy cuidadosos. No es lo mismo un banco público que un banco privado. Entonces, de esa cuenta, les decía yo, tienen su propia ley. Por eso se establece que dice que este tipo de sociedad anónima se refiere a los bancos privados, que surgen de dónde? De la autonomía, de la voluntad de las personas. X, Y, Z se van a reunir
para la constitución de un banco. Así se va a trabajar. Vamos a dejar las preguntas al final. ¿Allá estuvo, Anica? Sí, licenciada, disculpe, solo para avisarle que ya terminé. Gracias, muy amable. Ahorita Gracias. ya lo Gracias a sé. usted. Aquí estamos. Muy bien. Ok. ¿Me baja su manita? Ahí estamos, Anica. Gracias. Ligda, buenas noches. Entonces, ahora vamos con lo que es la sociedad de la anónima aseguradora. Aquí tenemos, en la sociedad anónima aseguradora, era la otra ley de seguros que nosotros le vamos a dar lectura, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos otra ley especial. No nos podemos regir por la misma. Entonces, dice que es una sociedad en donde la forma anónima es obligatoria. Si usted va poniendo atención, cada una de estas sociedades especiales tienen su particularidad. Esta es una sociedad anónima en donde la forma anónima, esta es obligatoria. No se puede hacer de otra manera. Entonces, la única clase de sociedad mercantil que la ley acepta para explotar el negocio del seguro, además de exigirse que se organice conforme al derecho guatemalteco. Entonces, la sociedad anónima aseguradora se rige especialmente por el decreto ley 473, que está modificado por el decreto 32-90 del Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, permitan que solo deje ingresar a alguien ahí, que ya en un par de minutos a veces ya no los dejo ingresar porque ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, algunos ya no, ya casi lo hacen solo por salir del paso. Entonces, esta le decía que esta es una sociedad en donde la forma de anónima es obligatoria. Y aquí hay que resaltar que está el objeto social, ya que en esta sociedad, al igual que en la de inversión, hay un objeto exclusivo, el seguro o el reaseguro. Por eso le digo, cada una de las que vamos viendo ya se dio cuenta que tiene una particularidad. Aquí el objeto exclusivo es el seguro o el reaseguro. Usted va a escuchar que los bancos tienen seguro de esto, tienen seguro, pero los que se dedican a ellos son estas sociedades anónimas aseguradoras. Ahora lo han creado y como decía uno de sus compañeros hace un momento, y si ellos lo quieren crear, mire, no es lo mismo, porque por eso existen las sociedades anónimas aseguradoras. Y usted va a resultar diciendo, fíjese que yo estoy asegurado con el Roble, ese no es un banco, ese sí es una aseguradora. Está, ¿cómo es que se llama? Otra aseguradora, el Universal, me parece. También es una aseguradora, no es un banco. Ah, pero tengo un seguro del GIT. Ellos, creo yo que ellos sí tienen como que una sociedad anónima que se dedica a eso. No es lo mismo. Y cuando los tienen los bancos, ¿sabe qué es lo que hacen? Que no es que el banco tenga esa exclusividad, sino que lo que sucede es que contrata los servicios. Por ejemplo, aquí en Amatitlán existe una cooperativa, UPA, así se le llama, la cooperativa UPA. Entonces, la cooperativa UPA es una asociación, ¿verdad? Una sociedad civil que es de todos, bueno, todos los que somos socios. ¿Qué sucede con esta situación? Ellos tienen seguro. Entonces, cuando dice, mire, fíjese que usted quiere asegurar su casa, usted quiere asegurar su vehículo, usted quiere asegurar seguro de vida, esto no es la cooperativa. Ellos tienen como convenios. Entonces, cuando usted llega, dice, mire, fíjese que en la cooperativa tengo yo, cuando usted lee, no dice la cooperativa, dice la columna. Ah, bueno. Entonces tenemos como un convenio que nosotros, nuestros asociados, los seguros se los podemos vender a mejor precio, una mejor, pues sí, se le puede decir precio, ¿verdad? Una mejor prima más pequeña, que puedan llegar todos, pero no es la cooperativa, es columna, y columna sí es un asegurador. Entonces vea usted donde a veces nos confundimos, ¿verdad? Nosotros nos confundimos cuando usted pone una venta de panes. Usted pone la venta de panes y dice, mire, fíjese que nosotros también le tenemos café. Ah,
solo que el café lo va a traer usted al otro lado porque usted solo le dice, mira, tráeme 2 cafés aquí. Usted vende el pan con café, usted su fuerte es el pan. Pero allá enfrente le dice, mira, tráeme 3 cafés porque aquí quieren café. Así trabajan ellos. Así es la forma que trabajan. Entonces, ¿a qué se dedica usted? A vender los panes. Y el café, no, fíjese que el café es una compañera de enfrente que ya tiene su negocio ahí. Cuando quieren le pedimos a ella. Exactamente así proceden estas sociedades, ¿verdad? Entonces, esto sería, aquí está de conformidad al decreto 4-73, ¿verdad? Que le decía que está modificado por el 32-90 del Congreso de la República. Y entonces le vuelvo a repetir, así como hemos estado viendo cada uno de los aspectos anteriores, vamos a ver que aquí hay un objeto exclusivo y el seguro o el reaseguro o ambos negocios a la vez. Ese es el objeto social. Seguro, reaseguro, aquí sí se pueden dar ambos, ¿verdad? Aquí sí se pueden dar ambos para que usted lo tenga conocimiento de ello. Y tenemos una sociedad anónima financiera. Sé que este es otro tipo de sociedad anónima sujeta a la vigilancia, fíjese bien, sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque aquí como que ella es la mamá, ¿verdad? Porque es una sociedad anónima financiera que está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos. Ellos tienen como el control. Entonces, ¿cuál es el objeto? El negocio bancario. Y entonces aquí tenemos, dice que su especialidad la fija el decreto ley 208, que es la ley de sociedades financieras privadas. Mire desde cuándo viene, de 1964, pero está modificada por el decreto ley 10-86. A la hora de bajarla, a la hora de comprarla, fíjese. Yo le aconsejo, joven, yo sé que usted por lo práctico, ¿verdad? Prefiere descargar una ley, pero cuando usted sabe examinarla tiene que leer y cuando vaya a la presencialidad, porque usted va a tener el privilegio de cerrar en presencialidad, ahí se le va a costar. Entonces, tenemos que los decretos del Congreso de la República 57, 72, 11, 88 y 24, 95, en razón, dice, estos instrumentos legales, debemos considerarla como una sociedad anónima especial. ¿Por qué? Porque está regida por leyes especiales. Entonces, le repito, tome en cuenta, compre las leyes, no son muy caras, son unas cosititas pequeñas, pero le van a servir cuando a usted le toque, porque usted, mire, ya va en la recta final. Ahorita termina, ¿en qué estamos? ¿En qué están? Octavo, noveno, el próximo año cierra. Espero yo en Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Comprar ya sus leyes. No espere llegar al privado como hacen todos. Cuando se van a examinar, empiezan a comprar, ni las leen. Y cuando les preguntan en el examen, ni se acuerdan, ¿verdad? Entonces, la sociedad financiera, esta es la otra que nosotros vamos a ver y ya le dije por qué, ¿verdad? Se dice que son especiales porque están reguladas en normas especiales y la naturaleza es la de constituir instituciones auxiliares de crédito. Entonces, en el mismo artículo se va a establecer, ¿verdad? Su actividad social al decir que su objeto es el depósito. Cada una tiene su particularidad. Aquí el objeto es el depósito. El depósito, la conservación y custodia, el manejo, la distribución, la compra y venta por cuentas ajenas de mercancías. Pueden ser de origen nacional o pueden ser de origen extranjero. La emisión de los títulos valores o los títulos de crédito se refiere, la misma ley lo establece. O los famosos certificados de depósito o los bonos, ¿verdad? A eso se dedica la sociedad anónima financiera. Aun cuando esta sociedad se constituye en términos generales, al amparo del Código de Comercio, se considera que es una sociedad anónima especial. ¿Por qué? Porque el capital pagado mínimo debe ser, pues ya vimos que cuál es el pagado mínimo, pero este es de 250,000. Cuando la ley lo exprese, cuando la ley lo establezca. Si no, solo habla de capital mínimo. Quiere decir que de la cifra de lo autorizado, ¿verdad? Del suscrito o del pagado. Pero se tiene que entender que se refiere, ¿verdad? A estos términos. El objeto general, ¿verdad? Es, por eso es que aquí hay una ley de almacenes y depósitos. Lo que permite, ¿verdad? Que se paguen los impuestos que están sujetos a los bienes depositados.
es el único sujeto autorizado para emitir certificados de depósito y bonos de prenda. Es el único. No lo puede hacer nadie más. No lo puede hacer nadie más. Entonces, por eso le decía a usted que estas tienen su particularidad todas, por eso son especiales, por eso se le llama especiales. Y luego tenemos, déjenme ver, la sociedad anónima afianzadora. La sociedad anónima afianzadora, esta se rige por el Código de Comercio, ¿verdad? El decreto 403 del Congreso de la República y el decreto 470 del Presidente de la República y el decreto 32-90 del Congreso de la República. Entonces, aquí especificamos lo siguiente. Se encuentra sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, ya lo habíamos visto. Generalmente su objeto exclusivo es afianzar obligaciones y funciona como sociedades anónimas especializadas. Su capital mínimo no puede ser menor de 2 millones de quetzales y su función afianzadora se refiere a la fianza mercantil y esto está previsto en el contrato con el Código de Comercio. Entonces, estas son estas sociedades especiales que tal vez usted las ha oído. Tal vez usted ha oído hablar de la sociedad anónima financiera, pero su objeto especial, ¿verdad? Aquí es el negocio bancario. Ese negocio bancario. Entonces tenemos diferentes y tenemos una última aquí, que tenemos lo que es la bolsa de comercio y agentes del mercado de valores y mercancías. ¿Cuáles son las bolsas de comercio? Las bolsas de comercio son instituciones de derecho mercantil que tienen por objeto la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Los agentes de mercado son personas jurídicas, están diciendo que también son sociedades que se dedican a la intermediación con valores, mercancías o contratos conforme a esta ley. ¿Verdad? Y entonces a esos son los famosos, aquellos que usted conoce, que se le denominan agentes de bolsa o casas de bolsa, y quienes lo hagan fuera de la bolsa con valores inscritos para oferta pública son los agentes de valores. Entonces aquí tenemos bolsas de comercio, agentes, y cuáles son las mercancías. Hay una ley, ¿verdad? La vamos a ver allí más adelante. Son mercancías todos aquellos bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Entonces, ya se dio cuenta que son 7 las que tenemos. Y estas son las leyes especiales. No las vamos a leer todas, pero por lo menos 4 sí vamos a leer, 3 vamos a leer, para que usted, pues definitivamente, tenga por lo menos ese conocimiento general. Así de que vamos a tratar de ver la próxima semana, todavía tenemos el miércoles, vamos a tratar de ver estas que son las que le voy a evaluar para que usted tenga un poquito más de conocimiento y si las puede tener, las vamos a ir subrayando. Hoy lo vimos así rápidamente, pero ya en la próxima clase nos vamos a dedicar a estas 2 leyes para que usted subraye y sepa más o menos qué puedo preguntarle o qué lectura, porque no la va a leer toda, no se la voy a examinar todas, va a ser un solo laboratorio, pero sí quiero que esté pendiente. Así de que yo por aquí me quedo y por favor, pues obviamente no apareció la otra persona que se tenía que examinar, ¿verdad? Porque eran 2. Entonces ya solo nos quedamos aquí con la señorita, ¿verdad? Igual, de todas maneras, solo hay una, aquí si no hay 2 oportunidades, ¿verdad? Por eso les dije, tenemos que estar en el horario específico para que se le pueda hacer el examen. Sí, Dionisio, dígame. Licenciada, buenas noches, gusto saludarle. Muchas gracias. Fíjese que por ahí me estaba comentando una compañera que no había podido ingresar al examen. De hecho, cabal, lo que usted comenta, me indicaba que no sé qué problema había. No sé si esa es la que faltará o la otra compañera, ¿saber? No le podría decir, Dionisio, porque yo por eso les digo, mire, les dije, ¿verdad? El examen es en el horario de clase, yo no puedo pasar la clase, ¿verdad?
Y, Sí, es cierto. y les hacía la observación, el examen era en este horario. Una vez empezaba la señorita, pues ya no lo podemos atrasar, Ah, entonces le vamos a dar otra media hora más, ¿verdad? gracias, licenciada, muy amable. Bueno, no tenga pena, Dionisio, gracias, oye, por la información. Bueno, entonces, No. solo me encienden la cámara, vamos a tomar allí una fotografía